Para Jesús su asombro fue tal que las cuñas que llevaba en las manos no supo dónde las soltó. Al fin pudo correr espantado, pero que aún así la calavera casi lo alcanza. Casi le tocaba los tacones y más rechinaban los dientes. Y dice que como pudo se resolvió a salir dejando sus herramientas y todo, porque el miedo ya no lo dejó terminar su compromiso. Dos hombres en cierta ocasión, después de un consejo íntimo, se decidieron a correr sus aventuras como estaban acostumbrados. Por los suburbios del poblado, que era su mayor solaz, y preparando sus cuchillos agudos como lancetas, se los colocaban bajo la faja. Tomaron sus cobijas y las revolvieron en el brazo, así como si fuera un escudo para defenderse. Serían las 6 de la tarde del mes de julio. Salen por la calle Leona Vicario, toman José Ortiz de Domínguez, llegan al llanito Plazuela de San Juan, hoy Jardín Luis Moya, y entran a la Soledad, donde era solo una hilera de mezquites por uno y otro lado. Allá lejos se encuentra la única casucha de adobe casi destruida. Entre la sombra ven un hombre que se asoma en actitud de acecho. Allí vive aquel hombre solo, luchando contra el hambre, contra los hombres, contra la naturaleza y más aún, contra su conciencia. No se atreve a presentarse ante la justicia porque ésta lo encerraría toda su vida. Ahí vive como un salvaje. Nunca ha llegado a su boca otro sabor que el de la sangre, ni a sus oídos otro ruido que blasfemias. Entre las sombras de los mezquites ya casi oscurece. Aquellos hombres caminaban al encuentro. Se acercan con cuchillo en mano decidiendo vencerlo. Pero cuál sería su sorpresa al ver que el hombre había desaparecido ante sus ojos. No avanzaron más. Uno de los hombres dijo: Me acuerdo claramente que cada mezquite era un fantasma leñoso que nos llenaba de pavura, pero nuestra alma recobró aliento y nos resolvimos a buscarlo. Pero nada, falló nuestro espíritu y caímos al suelo aletargados por el miedo. Ya que volvimos en sí, recobramos nuevamente aliento y gritamos: Bendita Madre de la Soledad, sálvanos. Ser infame, eres el diablo, tal vez un mal viento te mandó por esta soledad. Lo buscamos sin nada más que tinieblas. Aquel hombre se había consumido en la oscuridad. Por fin regresamos espantados a dejar las aventuras, pero 8 días después se cuenta que había un hombre colgado en uno de los mezquites del lugar y fuimos llamados por la curiosidad. Madre de la Soledad, exclamamos a un tiempo. ¡Qué horror! Aquel cuerpo estaba negro, negro y con la lengua de fuera, eternamente desnudo y con profundas heridas en la cabeza y los pies. Cuando supo el caso con todos sus detalles el señor cura del Templo del Encino, en un sermón encargó a los fieles que por nada de esta vida transitaran por allí, o que si por alguna necesidad lo hacían, pasaran rápidos nombrando a la Virgen de la Soledad y haciendo la señal de la cruz. Nuestros buenos amigos no quitaban el dedo del renglón, y volvieron por aquel lugar como a los 15 días, y cuál sería su sorpresa que vieron por aquel lugar al colgado que aún permanecía en el mismo estado, sin descomposición alguna, y oyeron que decía con una voz lívida: Acusad a este mal hombre. Asustados exclamaron: Virgen de la Soledad. Dice la leyenda que el cuerpo del colgado permaneció más días sin entrar en descomposición y no se sabe cómo vino a parar a la puerta del Panteón de San Marcos, en donde con un miedo inexplicable le dio sepultura al camposantero. Mientras tanto aquella fiera, aquel mal hombre seguía viviendo en su cuartucho y seguía haciendo de las suyas. Pero a los pocos días se supo que se tramaba de 1000 maneras su captura y estaba listo a hacer su invocación al demonio para que lo hiciera desaparecer y lograra burlar a la justicia. Poco tiempo después fue sorprendido y encarcelado por 10 años sin haberle dado tiempo para hacer su llamado al demonio. Cumplida su condena volvió arrepentido a su terrón gritando con toda la fuerza de sus pulmones: Virgen de la Soledad, líbrame del demonio a quien he ofrecido mi alma para que me desaparezca cada vez que lo quiera, y en esta me ha engañado.
Aquel hombre desde entonces vivió de la caridad arrepentido, y se dice que él pintó el cuadro de la Virgen de la Soledad que aún existe en poder de un viejecito que vive en la barranca y a quien no ha sido posible sacarle dicho cuadro por ningún dinero. De ahí el nombre de esta calle a que nos hemos estado refiriendo. Hay gentes en todas partes que siempre han creído en los aparecidos, calaveras y ruidos, y sus conversaciones, las cuales, aunque fantásticas y variadas, están llenas de sencillez. Las oímos con un interés admirable y algunas veces con verdadero miedo. Jesús Infante, cartero y albañil, contaba que en una ocasión contrajo un compromiso con don Carlos Espino de terminar un monumento en recuerdo que dedicaba a sus familiares y que debería entregarlo al día acordado. Pero sucedió que el último día del plazo daban las 8 de la noche y no lo terminaba. Siendo así que al ir por uno de los corredores a traer unas cuñas que faltaban, sintió algo de miedo, escuchando un ruido extraño detrás de él que le seguía haciendo trac, 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 y aseguraba que sintió como si le hubieran echado agua por la espalda y las piernas se le doblaban, que volteó hacia atrás y que fue viendo una calavera que movía tan fuerte las mandíbulas que al chocar entre sí se oía el sonido de sus dientes, que oyó muy claro que le dijo: Compadécete de mis penas que me atormentan en el purgatorio. Tengo 50 años sin descanso. Pide a mi abuelo, padre de tu abuelo, que de los 12,000 pesos en plata que están al pie de la alacena que está en la cocina a vara y medio de profundidad, te den 100 pesos, de los cuales darás 50 al padre para que me realice 3 misas. Y yo te recompensaré algo más dándote al alivio de tu asunto. Si no cumples, no sanarás. Para Jesús su asombro fue tal que las cuñas que llevaba en las manos no supo dónde las soltó. Al fin pudo correr espantado, pero que aún así la calavera casi lo alcanza. Casi le tocaba los tacones y más rechinaban los dientes. Y dice que como pudo se resolvió a salir dejando sus herramientas y todo, porque el miedo ya no lo dejó terminar su compromiso. Al día siguiente fue acompañado de un amigo para poder así terminar dicho compromiso cuanto antes y no volver jamás. En verdad Jesús se enfermó a tal grado que los miembros de su cuerpo se le paralizaron y difícilmente podía sentarse y siempre andaba tembloroso como si tuviera mucho frío, según él decía. Su alivio lo consiguió hasta que hubo cumplido lo que le había indicado aquella espantosa calavera con su tenebrosa voz. Contando Jesús a sus amigos este caso, ellos le referían que aquello era ya bien conocido de toda la gente y que también a Joaquín Sánchez le había pasado el mismo caso, pero que éste no había atendido a los ruegos de la calavera y había saltado por las paredes del panteón y que jamás sanó de la enfermedad que le causara el susto que sufrió ahí. Y así por el estilo contaban a diario casos de la calavera del panteón, llegando a ser vulgar la leyenda que todo Aguascalientes creyó los consejos que se referían. Era el año de 1860. Corría el mes de septiembre y acababa de llover. Sonaba la campana mayor de la parroquia a la hora del alba, y los señores don Margarito López, don Néstor su hermano y don Lucas Infante, ricos viejecitos del pueblo de San Marcos, acompañados de sus familias y otros más, cumplían su cotidiana devoción de asistir a la misa del alba, que se celebraba en el templo de Guadalupe. Los señores López vivían en donde fue la calle Eve, hoy Manuel M. Ponce, únicas casas que ostentaban portadas de hermosa cantera, arquitrabe del estilo dórico y además propietarios de las huertas hasta la salida al río de los Pirules. Todo era que sonaran las campanadas del alba y los señores salían a toda prisa de sus casas. Tomaban la segunda de Eve, atravesaban la plazuela de San Marcos y entraban a la vereda estrecha y tupida de mogotes que principiaba en la bocacalle de Rivera. Como a unos 80 pasos hacia donde era la huerta de los señores Leos, se apareció el individuo de ala monstruosa del chambergo que tanto se decía. No es extraño que una leyenda adquiera a veces su origen en la tradición y de aquí quizá tenga luces de verdad. El aparecido era un individuo, o mejor decían los señores, una masa enfundada en un traje negro asaz raído donde el dolor aletea con misterio insondable.
Cada día era este un cuento nuevo y lleno de pavor que siempre era viejo. A diario el hombre insistía en su aparición y no modulaba una palabra, pero a la 10ª vez habló y dijo: Tú, Néstor, tienes una enfermita. Llévame con ella. Yo te la curaré. Y aquella voz cavernosa produjo un cuadro extraño por demás a los que vieron y oyeron. Todos escaparon en distintas direcciones y el caso fue que todos llegaron al templo de Guadalupe, oyeron su misa y a la salida contaron al capellán lo sucedido. El padre les aconsejó que llevasen a aquel hombre. Así lo hicieron al día siguiente y a la misa lo invitaron al hombre del bastón retorcido. Les dijo que se regresaran y estaría luego en casa. Penetraron a la habitación de las niñas y tras un rezo largo de aquel hombre, ceremoniosamente y con ademanes extraños, pone la mano en la cara de la niña. Esta le quedó espantada para siempre, pero no sanó enseguida. El hombre desapareció y los señores López en lo sucesivo cambiaron de vereda tomando la calle Democracia y enseguida la vereda donde hoy es la calle de Bravo para llegar al templo. A fines del año de 1880 aún se contaban del aparecido en la vereda. Años después aumentaba la leyenda con que don Néstor tuvo que vérselas con temor y más zozobra. Después de incontables apariciones con el individuo aquel quien le confió una fuerte relación de oro, que se encontraba sepultada en una noria casi cegada que había en la huerta de los señores Leos, a una desviación de 4 metros hacia el sur. Los vecinos del barrio decían que era un túnel que venía a dar atrás del templo de San Marcos y últimamente fue confirmado el dicho por un disquevidente que en 1928 llegó a establecerse aquí en la capital y que debería distribuirla de la manera que le indicaba: pagar unas misas gregorianas, una cuenta al señor don Margarito su hermano y la tercera para él. Refieren los que viven que Vicente Leos, uno de los hermanos menores que sobrevivió años después, contaba que el aparecido se transformó en el tronco de un peral que perfilaba exactamente su figura. En la vereda años después se construyó la calle de Rivera. Hasta aquí la leyenda del aparecido que jamás volvió. Yo soy la guardiana de las sombras. Y yo el narrador fantasma. Te invitamos a suscribirte y a que mires estos otros videos. No olvides activar la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Y si te ha gustado, comparte con tus amigos. Esperamos que tus noches sean un viaje a lo desconocido y tus sueños un eco de nuestras historias.